Saludos amigos y amigas. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Para nosotros siempre es un gran honor poder entrar en contacto con todos ustedes que nos sintonizan de manera fiel en cada entrega de nuestro programa. Hoy vamos a compartir con todos ustedes el Evangelio que la Iglesia reflexiona en este domingo, el sexto domingo del tiempo ordinario. Y vamos a compartir también con ustedes las incidencias de una importante actividad que ha realizado la Fundación Tayaj en conjunto con la Universidad Católica Santo Domingo. Y vamos a compartir también las vivencias de la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos en el Día de Nuestra Señora de Lourdes. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Mis queridos amigos, mis queridas amigas de Pastores con Olor a Ovejas, le damos nueva vez la cordial bienvenida a todos y todas y las reiteradas gracias por sintonizarnos. Hoy nosotros tenemos la ausencia justificada de algunos de nuestros pastores, nuestros obispos que de costumbre nos acompañan, estarán a partir del segundo bloque del programa de hoy. También el padre Kennedy Rodríguez, nuestro director, está ausente en este momento. Le damos nuestros saludos muy cordiales y también podremos verlo en el segundo bloque del día de hoy. Como es ya una costumbre, nosotros compartimos el Evangelio propio que la Iglesia cada domingo nos ofrece para reflexión del misterio de la fe en la vida de cada cristiano y cristiana. Ya hemos llegado al domingo sexto del tiempo ordinario y el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 6, versículos del 17 y también del 20 al 26. En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él levantó los ojos hacia sus discípulos y les dijo: Dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres, y los excluyan, y los insulten, y proscriban su nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues, mis queridos amigos, mis queridas amigas de Pastores con Olor a Ovejas, en este contexto del sexto domingo del tiempo ordinario, nos encontramos con estas palabras emblemáticas de Jesús, el Señor, quien al bajar del monte, según narra el Evangelio de Lucas, llamó a los que él quiso y luego les anuncia el programa que él va a seguir en su anuncio del reino de Dios. Aquí Jesús le comunica el plan que él va a seguir para poder desarrollar, instaurar y hacer visible el reino de Dios su Padre. Notemos que Jesús comunica esta novedad a sus discípulos y a la gente que estaba en torno, ubicados en un llano. Fíjense que hay que seguir esta trayectoria que Jesús hace y que la menciona de manera muy concreta el evangelista, queriendo significar que Jesús ha bajado de un lugar alto. Recordemos lo que significaba subir al monte en la mentalidad judía. Subir al monte es ir al encuentro con Dios. Y era el lugar por excelencia que elegían los profetas y los enviados de Dios para comunicarse con el Señor. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, con Moisés en el Antiguo Testamento.
Él subía al monte a orar, a encontrarse con Dios, porque en el lugar alto es en donde habita el Señor. Y de allá Moisés bajó con las tablas de la ley, con la palabra, los mandamientos que Dios le había entregado como signo de la alianza con su pueblo. Pues aquí lo propio ocurre con Jesús. Él se va a solas a orar en cada momento importante de su misión. Y aquí ocurre lo propio. Al comenzar su misión, su vida pública, Jesús sube al monte a orar a Dios su Padre y baja de allí. Al bajar del monte, entonces encuentra a la gente que vive en su realidad, que también es un signo de decirnos, o una manera de decirnos, que Dios sale al encuentro de la humanidad, que Dios baja de su altura al lugar en donde nosotros habitamos, que Dios ahora nos envía a su Hijo, quien nos comunica en las categorías que nosotros podemos entenderlo y que nos encuentra en nuestro propio ambiente, en nuestro propio lugar. Ahora Jesús comunica en ese llano este mensaje que Él ha traído para su pueblo. Y fíjense que hay muchas novedades en este programa que Jesús está anunciando. Jesús está llamando dichosos a los pobres. Así comienza el discurso de Jesús. Dichosos los pobres, dice el Evangelio, y luego llamará dichosos a los que sufren, a los que pasan algún tipo de injusticia. Luego va a llamar dichosos también a los que lloran. Y finalmente llamará dichosos a aquellos que son perseguidos por causa del reino de Dios. Hay 4 aspectos, 4 actitudes o 4 circunstancias por las que podemos pasar y por las que pasamos efectivamente los seres humanos, en las cuales Jesús se centra y en las cuales Jesús resume, sintetiza su mensaje de anuncio del reino de Dios. Primero, un reino dirigido al anuncio de llamar dichosos, bienaventurados a los pobres. Y recordemos que Jesús, cuando se revela, cuando se da a conocer por primera vez en el templo, en la sinagoga, después de leer el texto de Isaías, efectivamente esta es la primera afirmación. Después de decir que Él es el ungido, recordará que su misión es anunciar un año de gracia a los pobres, a anunciar la alegría para estos pobres que son marginados en el mundo. Jesús está hablando aquí de una realidad social que el Evangelio la centraliza, sobre todo como uno de los puntos fundamentales del reino de Dios. Llamar dichosos, bienaventurados a los pobres, aquellos a los que el mundo rechaza, aquellos a los que el mundo no toma en cuenta, a los que son víctimas de un sistema de injusticia social, a los que son víctimas en muchos casos de las acciones desmesuradas de muchos de sus hermanos y hermanas, que hasta le quitan el pan que le corresponde por justicia. A estos que el mundo trata injustamente, entonces el Señor en su reino los está llamando bienaventurados, los está llamando dichosos. Porque todo lo que el mundo le negó y le quitó, entonces en el reino de Dios se les retribuye y se le da en demasía. Luego anuncia el Señor la segunda bienaventuranza. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados en el reino de Dios. Nosotros conocemos cuál es esta realidad de tanta gente que está hambrienta. Y no porque no haya alimentos en el mundo, hay alimentos de sobra. Solamente es la injusticia que hay porque no se ha distribuido los bienes materiales necesarios para que todos tengan pan. Y por esto mucha gente sufre hambre, mucha gente pasa momentos difíciles y clama al Señor en medio de sus carencias materiales. A estos Jesús les está anunciando que en el reino de Dios se les retribuirá por mucho todo esto que también en el tema de los alimentos en el mundo se le ha negado. Y en este sentido es que luego el Señor va a llamar a amar al prójimo como a nosotros mismos. En este sentido de incluir también el elemento de compartir lo que materialmente nosotros hemos recibido con aquellos que no han recibido nada o que han recibido menos que nosotros. Partir tu pan con el hambriento. Y recordemos aquel episodio de la multiplicación de los panes que hizo Jesús. Cuando alguien se desprende de los panes y los peces que llevó a aquel lugar, lo pone en manos de Jesús, los ofrece y el Señor los multiplica y se sacia el hambre de toda una gran multitud. Sobró allí pan y peces aún para una segunda ocasión, de manera que el Señor provee del alimento material, multiplica los panes
cuando nosotros somos capaces de desprendernos materialmente de algo de lo que Dios nos ha dado. Si nosotros tomamos la iniciativa de ser solidarios, de compartir lo que tenemos, el Señor pondrá lo que falta y multiplicará eso poco que nosotros ponemos en las manos del Señor a través de las manos de los más necesitados. Y ya sabemos lo que ocurre después, que el Señor nos multiplica a nosotros también por mucho eso poquito que nosotros damos a los demás. ¿Cuántos testimonios tenemos de gente que ha dicho, bueno, en mi casa tenía comida para hoy y para mañana, pero me encontré con alguien que tocó a mi puerta o con un vecino que no tenía nada de comer y yo, aún dejando de asegurar mi comida de mañana, quise hoy compartir con alguien que no tenía nada. Y luego al día siguiente, pues dice, el Señor, no sé cómo, envió a mi casa alimentos y no me faltó nada. O recordemos el caso de aquella viuda pobre allá en Sarepta en épocas del profeta Elías, cuando apenas le quedaba un poquito de harina en la orza y una gota de aceite, ella hizo caso a la palabra del profeta, confió y el Señor le multiplicó, porque allí llovió y luego entonces el Señor proveyó de una gran cosecha que no faltó ni trigo, ni faltó tampoco oliva para el aceite. Así que el Señor llama dichosos a los pobres y a los hambrientos en este sentido. Y finalmente hay para nosotros dos anuncios más. El Señor llama bienaventurados a los que lloran. ¿Cuánta gente triste tenemos nosotros en nuestro alrededor? A veces a causa de la misma injusticia, pero a veces a causa de la falta de solidaridad nuestra. Cuando alguien hasta con una palabra de aliento y de esperanza que nosotros le podamos dar, puede encontrar alegría y puede encontrarle sentido a su vida. Y finalmente el Señor llama dichosos a aquellos que son perseguidos por causa del reino de los cielos. Nosotros sabemos que todavía hoy día muchos y muchas son perseguidos por causa del reino de Dios, por anunciar el Evangelio de Cristo, por denunciar el mal y el pecado, por denunciar las injusticias y por anunciar la gracia, el perdón, la misericordia y la justicia de Dios. Que seamos nosotros parte de estos dichosos y dichosas cuando nos sintamos dentro de alguna de estas circunstancias que hoy narra el Evangelio. Y si así es, si nos encontramos en alguna de ellas, pidamos al Señor fortaleza y perseverancia para nunca negarlo a Él y para nunca hacernos partícipes de los injustos, ni mucho menos de un mundo alejado de Dios, sino de los que ponen su esperanza en Jesucristo que nos anuncia su reino. Vamos ahora a hacer una muy breve pausa y ya regresamos con Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. Quisiéramos compartir brevemente algunas de las actividades que hemos tenido en esta arquidiócesis de Santo Domingo en estos días. Y quisiéramos mencionar la Jornada Mundial de los Enfermos que hemos celebrado el pasado día 11, el viernes 11, que en todas o en muchas de nuestras parroquias ha tenido también lugar esta celebración. La Jornada Mundial de Oración por los Enfermos que convoca el Papa Francisco. Y aquí, en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, en la Catedral Primada de América, se ha celebrado una solemne Eucaristía, por este motivo presidida por Monseñor Raúl Berzosa, quien es obispo misionero en esta arquidiócesis de Santo Domingo, y en la cual han participado a las 10 de la mañana de ese día delegaciones de distintas parroquias de acá, de la arquidiócesis de Santo Domingo, fundamentalmente de las vicarías y también del distrito. Así que allí se ha puesto de manifiesto el hermoso trabajo que realiza la Pastoral de la Salud en esta arquidiócesis de Santo Domingo, con muchas de las personas que colaboran en el servicio de asistencia a los enfermos y de evangelización y cuidado a nuestros enfermitos de nuestras parroquias. Así que damos gracias a Dios por esa hermosa actividad y seguimos orando por la salud de todos nuestros enfermitos, pidiendo la intercesión de la Virgen, Nuestra Señora de Lourdes, patrona de todos los enfermos. También hemos tenido una actividad muy interesante aquí mismo, en Santo Domingo. Se trata del primer fórum sobre la medicina y la salud. Esta ha sido una actividad auspiciada por la Fundación Ramón Tallaj y que ha tenido como copartícipes la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y se ha realizado
en la Universidad Católica de Santo Domingo el día 10, pasado jueves 10 de febrero a las 10 de la mañana. Ha sido una actividad muy interesante en la que hemos tenido allí a Monseñor Benito Ángeles Fernández, Monseñor Lorenzo Vargas, y también estuvieron presentes, por supuesto, el presidente de la Fundación, el señor Ramón Tallaj, y otros reputados médicos dominicanos, como el doctor José Joaquín Puello, y también el doctor Cruz Jiminián, así como otras personalidades, tanto de la medicina como también del ámbito religioso y de otros ámbitos. Así que felicidades a la Pastoral de la Salud y también a la Fundación Tallaj y a la Universidad Católica de Santo Domingo por esta exitosa actividad que se ha realizado del primer Fórum sobre Salud y Medicina. Lo mismo la Pastoral de la Salud, felicidades por esta hermosa actividad. Y a propósito de este Fórum sobre Medicina y Salud, vamos a tener ahora un poquito de las incidencias de esta actividad. Escucharemos las palabras de los principales actores que allí estuvieron y nos haremos partícipes del contenido y de los desafíos a los que se ha afrontado en esta importante actividad. Así que le dejamos a todos para que aprovechemos el contenido de este primer Fórum de Salud y Medicina organizado por la Pastoral de la Salud y la Fundación Tallaj. Sean todos, por supuesto, muy bienvenidos, con un abrazo de amor y cariño de corazón a corazón para todos y cada uno de ustedes. Y en particular, para los que conforman la Fundación Ramón Tallaj, miembros tanto de República Dominicana como de Estados Unidos y su familia, y los diferentes médicos que poco a poco han ido integrando la respuesta a esta inquietud que día a día ha ido calando nuevos caminos y al mismo tiempo produciendo ya hermosos y significativos frutos para el presente y para el futuro de la salud dominicana. Dándole la bienvenida a todos ustedes, les invito a que nos dispongamos ahora a hacer en conjunto una oración para entregarle al Señor esta maravillosa, excelente y pertinente actividad. Acogemos el pensamiento que se nos trae ahora para esta jornada 30 mundial de la salud, estar al lado de los que sufren en un camino de caridad. Vemos nosotros la invitación del Santo Padre, estar al lado, vivir la cercanía, el acompañamiento, la solidaridad y en eso reconocer que estamos haciendo un auténtico y genuino camino de caridad. Caridad que es esencial en nuestra vida cristiana, caridad que es esencial en nuestra praxis apostólica y caridad que es esencial en nuestro servicio. Y más aún cuando este es el servicio de salud en el cual hemos de tener fuerza y ternura a la vez y al mismo tiempo reconocer la gratuidad del amor de Dios a través de la entrega incondicional de los que toca servir a los enfermos. Cuando una persona experimenta en su propia carne la fragilidad y el sufrimiento a causa de la enfermedad, también su corazón experimenta tristezas, también miedos, interrogantes y al mismo tiempo busca respuesta a tantas preguntas que en la soledad de su habitación le llegan a su mente y a su corazón. Por eso, hoy nosotros queremos pedirte, Señor, que nos dé la gracia de ser amorosos
comprensivos, entregados siempre con ternura, la ternura del Padre misericordioso y de la Madre que siempre camina con nosotros. Así, permítenos que nosotros vivamos la cercanía a los enfermos y su cuidado pastoral no solo es una tarea de los ministros, es una tarea de todo cristiano que ha reconocido a Cristo, lo sigue y quiere serle fiel a Él en la misión que le corresponde llevar adelante. Finalmente, Señor, todos nosotros en este foro te pedimos que unidos a Cristo, que lleva sobre sí el dolor del mundo, podamos encontrar sentido, consuelo y confianza. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, doctor, por su interesante y actualizada intervención sobre cómo combatir el virus y las noticias falsas que circulan en todos los medios de comunicación actuales. Ha llegado la última exposición del día a cargo de nuestro fundador y vicepresidente, doctor Ramón Modesto Tallaj, quien desde su experiencia en Estados Unidos nos va a compartir una visión muy interesante externa de las estrategias para combatir esta pandemia. El doctor Ramón Modesto Tallaj es médico graduado, magna cum laude en la UNFU, residente desde hace años en los Estados Unidos, donde además de practicar la medicina con filantropía, es el presidente ejecutivo de Somos Community Care. Y oigan bien, pionero de la reforma del sistema de salud pública, nada más y nada menos que en el estado de Nueva York. Vicepresidente de la fundación que lleva su nombre, que fue creada a insistencia de su excelencia reverendísima el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria. Somos es una red de más de 3,000 proveedores de salud en el Bronx, Queens, Manhattan y Brooklyn, que bajo el liderazgo del doctor Tallaj se han unido para garantizar una mejor atención médica para los miembros de Medicaid, el seguro de Estados Unidos, y en el estado de Nueva York específicamente. Recibamos con su ponencia sobre estrategia de Somos Community Care para combatir el virus en Nueva York a nuestro querido anfitrión, doctor Ramón Modesto Tallaj. Nosotros creamos Somos porque queríamos cambiar lo que es la salud en las comunidades de los Estados Unidos. The Asian community and the Latino community are the most underserved community. All providers in Somos speak the same language. They understand their culture. So it's much easier for us to understand the patient and to provide the service to the patient. Todos los recursos de Somos Community Care estaban dedicados a ya sea la logística, implementación y despistaje del COVID-19. Somos es compasión, Somos es cuidado, Somos es prevención y nosotros tenemos que seguir unidos para el bienestar de nuestras comunidades.
Somos Community Care está dedicado a reunir a médicos dedicados a prestarse. Yo espero que sea rápido, porque me han pedido por lo menos que haga un recuento de lo que pasó en esta pandemia. Es bastante largo, son 2 años. Primero, dar las gracias a Monseñor Benito Ángeles y a la universidad por permitirnos estar aquí. A los demás personas que han estado en el podio de hoy, sobre todo por la valiosa información que han puesto. He sido un niño privilegiado porque soy del Cibao y tomaba leche de mi abuelo, por eso mi cerebro se desarrolló. Y por supuesto al team de Somos que está aquí, empezando con su CEO Mario Paredes, que está con nosotros. Pido un gran aplauso. Y a mi familia, mi esposa Inés y mi hijo que están aquí presentes. Voy a tratar de hacer un recuento rápido, pero primero quiero poner el marco de qué somos. En Estados Unidos, los hospitales acaparaban casi todo el dinero en el sector salud y nada cambiaba. Nada cambiaba en la prevención, nada cambiaba. Y son baúl sin fondo, obviamente porque no hay una base de prevención. Entonces, diálisis, amputaciones, obviamente, como dice el doctor, hay enfermedades que no podemos hacer nada. Todavía la medicina molecular no está para evitar esos tipos de cáncer. Llegará a su tiempo. Por lo tanto, son importantes y sobre todo políticamente allá. Los presidentes de los hospitales con un partido o las uniones con el otro y hay que mantenerlos. Y tienen los mejores activistas, ¿cómo se llama eso? Lobistas, para seguir teniendo los fondos. Creó entonces el gobierno de Obama, con el que yo participé y ayudé, un sistema donde se creó que 25 sistemas de salud de la ciudad de Nueva York, del estado, participaron. 24 fueron hospitales, 1 médicos, nosotros. Para cambiar, creamos protocolos únicos para todos nuestros médicos. Y cambiar los índices de salud. Fuimos los número 1 por mucho. Disminuyendo las asistencias a las emergencias, la visita a las admisiones a los hospitales, los índices de salud en la diabetes, bajando la hemoglobina A1C, evitando 19% las diálisis. Y en todo ese marco, ahorro de cientos de millones por 5 años, cerca de $1 billón en los pacientes nuestros del sistema de salud de la gente pobre, con educación y facilidades. Y en ese sistema nosotros teníamos un ahorro sustancial en millones de dólares. Llega la pandemia. Llega la pandemia que coge a un país como los Estados Unidos, muy preparado, con armas nucleares, para defenderse, matando mucha gente en otros sitios para defenderse, pero muy incapacitado, teniendo PPE para defenderse de una cosa tan pequeña como un virus para salvar vidas. No existía eso. Nosotros, y empiezo con mi esposa, desde temprano, y voy a hacer esto cronológicamente rápido, para luego hablar de lo que va a ser el futuro. Desde el principio, finales de febrero, pusimos telemedicina en todas las oficinas. Quita Lidia, mi CEO, que inmediatamente también puso una línea 833 Somos, para darle appointment a toda la gente por teléfono, para como si fueran a hacer pruebas. Estamos preparándonos. 3 idiomas diferentes. Telemedicina. Todas las prácticas tenían la capacidad para telemedicina. Y el día 5 de marzo, el gobernador y el cardenal de Nueva York fueron a un meeting. Cerca de 800 médicos nuestros estuvieron presentes para hablar qué iba a pasar. El gobernador pidió, no, ayúdenme. Como le dije después, 2 años, 1 año después, cuando hubo mucho diferencias por lo que yo hacía y lo que se entendía su team que se debía hacer, que yo dije, usted me dio una orden como comandante en chief del Estado en marzo 5. Segunda vez que lo veo hoy. Si quiere cambiar lo que estoy haciendo, dígamelo. Si no, voy a seguir hacia adelante. Bueno, entonces, ¿qué pasó en todo esto? Y ahí voy a enumerar, si me lo permiten. Empezamos a crear protocolos que no existían. Hicimos folletos basados en lo que sabíamos que estaba pasando en otros países. El día 14, el gobernador nos llama a las 5 de la tarde que la bolsa de valores no puede abrir porque tienen miedo que haya alguien enfermo que vaya. Y ningún centro ni nadie quiere ir. Y ahí está Somos. Creó el primer centro de diagnóstico
con nuestros propios test que buscamos en el mundo entero, para tener con los PPE que empezamos a colectar de todas las prácticas y todos nosotros. Se creó el primer Fair Testing Site. Al día siguiente aprobé $12 millones con mis miembros de mi board para ponerlo a la disposición. Llegaron a ser 34 millones en total, no reembolsable todavía. Una tercera parte de los ahorros en este entonces tenía Somos. Por eso yo digo muchas veces que parte de lo que dice la Biblia, de la señora mayor que da 1 centavo de los 3 que tiene, y el multibillonario que da 10 pesos de los billones que tiene. Somos, desde un principio, no tuvo miramiento para poner los recursos todavía. Mario puede dar testimonio. Entonces, para el día, 2 días después, abrimos un centro de diagnóstico en el acueducto Racetrack, sin permiso. De hecho, nos negaron el permiso. Y después nos dijeron que estábamos haciendo bulla, porque 3 días más tarde dijimos que teníamos 70% de casos positivos con COVID. 70% en nuestra gente. Y ya lo sabíamos por la telemedicina, que eso estaba pasando en nuestros barrios. Obviamente, saben la historia ustedes de lo que pasó en esos hospitales. Ahí le doy las gracias al doctor Chen, Pónima, al doctor Pérez, al doctor Peña, al doctor Tapia, al doctor Demón, mi hijo que estaba conmigo en principio, Lidia, gente que se tiraron a la calle sin miramiento. El segundo testing site fue ese. El tercero fue en el Bronx. Y nos dijeron de nuevo que lo cerráramos. Yo le dije al gobernador, lo cierro si abrimos otro en 2 días y lo hacemos juntos. Y así lo hice. Y quizás sí aparecieron más recursos. Pero ¿qué pasó? Nadie tenía PPE. Empezamos a repartir PPE a los hospitales, a los bomberos, a los departamentos de las enfermeras. Ustedes la vieron saliendo con una funda plástica. Inmediatamente mi jefe de comunicaciones, ¿dónde está él? Que está por ahí. Se mandaban y salíamos nosotros a llevar cajas y cajas, los tines. Al mismo tiempo, ya para abril, teníamos abierto en toda la ciudad testing site. Fue muy difícil porque empezamos a ver los muertos. Ya habían muerto varios de nuestros médicos. Recuerden, en una guerra convencional, doctor, los soldados van a pelear y saben dónde viene el tiro. Y se agachan. En esta, no había manera de saber por dónde venían. Cualquier descuido, un médico de 60 años, 50 y pico de años, cogía el virus y en ese momento era mortal. Nadie se podía salvar. Bueno, en esa parte que establecimos entonces después el primer testing site caminando, porque todos eran con carro, y nuestra gente no tiene carro. Y nadie entendía. Y ahí estaba yo gritando, 70% positivo. Viven en un apartamento donde es muy pequeño, en un edificio, que hay escalera o un pequeño ascensor. Quiero aislar a la gente. Denme en escuela, denme en gimnasio. Yo voy a poner las camas y el personal que le esté chequeando el postocímetro. No. Desde el primer momento, ese lobismo empezó a hablar de ventiladores. Mientras yo hablaba de aislamiento, que es prevención, ellos hablaban de ventiladores. Al final han dado la razón. 9 de cada 10 pacientes que fueron a ventiladores murieron. Y aislamiento nunca se hizo. Nunca hubo track and tracing. Obviamente no hubo track and tracing. Aquí están ustedes. ¿Quién es la primera persona que recibe un resultado de laboratorio de un paciente positivo? ¿El médico? ¿El paciente? ¿O el gobierno? El gobierno. El Departamento de Salud. Pero esto no era sarampión. Este mataba. Nadie estaba en la calle. Solo los hombres y mujeres de Somos. Y estábamos dispuestos. ¿Qué? Miedo tremendo, pero estábamos en la calle. No hubo manera que hubo un track and tracing. Cuando yo decía, estamos en una zona roja. It's a hot spot. You cannot treat that like a regular triangle. Here is a hot spot today. We have to do that. Perdón, cambié inglés. Nunca puede pasar eso. Y espero que no pase. Bueno, déjeme seguir rapidito. Mi esposa compra 50,000 kits para hacer IgA en IgG. Mi hijo termina de trabajar, se enferma en el hospital. A los 3 días sin fiebre que vuelve a trabajar, digo, es una locura. Si no sabemos si todavía está en IgA o IgG. Si está en IgA o no IgG, todavía está tirando la piedrecita.
no ha encontrado el calibre 45 que mata el virus. Por lo tanto, es el IgG. Si no lo tiene, va a seguir infectando gente. Él está todavía peleando con el virus. Fiebre, malestar, aunque no lo sepa, tiene todavía, ese desarrollo no ha cambiado en lugar. Y doy muchos pasos de esa realidad que vivimos. Las autoridades no estaban preparadas. Las autoridades no entendían lo que estaba pasando. Me mandaron a que cerrara mi centro porque estaba haciendo bulla y la gente se estaba impasionando. Y yo decía, no, testing, aislamiento. Y empezamos los primeros webinars que se usaron como en 15 estados de los Estados Unidos, donde la mortalidad ha sido bien baja todavía hoy. Empezaron a poner los centros ellos, a poner camas, a poner enfermeras en esos sitios, y era diferente el hospital allá, si está muy grave, y aquí para aislarlo, para que no vuelvan a los edificios a infectar a los viejitos. En nuestra comunidad vivimos 3 generaciones. Al abuelito, que ya yo soy, el otro y el niño. Obviamente, el trabajador esencial, sin papeles o pobre, con un lisol que cuesta 100 pesos y no hay papel inodoro, y si no comen, hicimos el primer pod, 300 pesos en los bolsillos para emergencia. A los 20 días eso desapareció. Esa crisis sanitaria trajo una crisis humanitaria. ¿Qué hizo Somos? Abrimos centros y centros con las iglesias cristianas, católicas, no católicas, a dar comida y centros especializados. Llegamos a dar 30,000 comidas diarias para la gente en los barrios nuestros. Millones de comidas dimos en ese entonces. Y quiero poner, obviamente, para finales de abril, cerca de 10 médicos habían muerto. Mi board member, doctor Decó, falleció. No había manera de ese aislamiento. Eso no iba a pasar. Perdón. Empezamos a abrir centros de salud, centros de testing en toda la ciudad. Finalmente la ciudad y el mayor, después de testificar, mis amigos, entendió. Sacaron gente del gobierno que estaban opuestas a lo que decíamos y trabajamos juntos. Ahora estaban los testing y el Estado poniendo centros en toda parte de la ciudad y obviamente las cosas empezaron a cambiar para nuestra gente. Tuvimos que testificar las embajadas, los consulados, con toda la gente que se quedó parada, tuvimos que darle comida, tuvimos que despachar los vuelos. El doctor Juan Tapia no está con nosotros, pero a los dominicanos se encargó otro equipo para los colombianos, para los panameños, para ir al aeropuerto a hacer testing antes que se montaran en un avión. Porque nosotros, nuestros políticos, mientras decían que los vinos de China y otros que de Europa, tenían los cielos abiertos para Latinoamérica. Y si estaba en 30% positivo y en el avión habían 100 gente, obviamente 30 estaban llevando el virus a Dominicana, a donde fuera que fuera el avión. Entonces claro, y era muy difícil yo decirlo a un sistema político que no estaba acostumbrado, que voy a decir una palabra mala, un caga la camisa dominicano, está hablando porquería, obviamente que es difícil, pero era la realidad, lo que estábamos viviendo. Entonces, voy a acelerar un poquito más todavía. Hicimos un mural para el doctor Decó, vino el rebú que se armó allá, con la parte de Black Matter y eso. Y en el Bronx destruyeron cientos de negocios nuestros. Ahí Dios somos, $500,000 para ayudar a esa gente, por lo menos 10,000 para 50 de ellos. Teníamos cientos de cadáveres en camiones. Que la familia no se atrevía a buscar, eran indocumentados. Costaba $5,000. Dimos dinero para que se hiciera cremación. También eso somos. Mario, esa es la parte más difícil. Que esa crisis humanitaria fue bien difícil después. Después nos pidieron que fuéramos a todos los estados. Empezamos a llevar a todos los estados, 5 o 6 estados, y enseñándole a la gente qué hacer, cómo hacerlo. Cómo hacer la prueba, por qué hacerla, qué deben hacerse, cómo comportarse en un edificio. Hicimos 14 programas de televisión semanales
diciéndole a la gente información, porque esa iniquidad, esa deficiencia en nuestros barrios, en el sector salud, se puso más grande de manifiesto. Si no hubiéramos estado, hubiera sido, pensamos nosotros, peor. Bueno, ya en agosto, y hay algo muy antes de llegar a agosto, en abril 15, este mayor que está ahora, el único político que se acercó a un centro diagnóstico cuando lo abrimos en Brooklyn, este new mayor. Somos grandes amigos y mañana va a anunciar la Comisión de Salud para la Recuperación del Estado de Nueva York contra el COVID, la recuperación general, y va a anunciar también la parte de trabajar con inequidad y inequidad, incluyendo Plan Piedad y verdad. Y me ha puesto chair de esa comisión que se va a anunciar mañana. Voy a hacer más rapidito todos los protocolos para las escuelas. Empezamos en junio. Llamé al mayor y le dije, Mr. Mayor de Blasio, don't wait until now we have to establish. Tenemos que establecer qué se va a hacer en las escuelas cuando vuelvan los niños. Y obviamente se crearon protocolos y nosotros manejamos cerca de 800 escuelas haciendo testing para saber qué estaba pasando. Increíblemente, bien bajo los índices. Mientras la ciudad estaba en 20%, las escuelas estaban en 1.5%, en los niños chiquiticos, 3%, mucho más grandes, 5%, y así. Pero una buena experiencia para tener para el futuro. Llega el mes de diciembre, nos ponen en la comisión de la vacuna y obviamente nuestras ideas una vez más eran demasiado innovativas. No quiero gastar una vacuna en que ya le dio la enfermedad porque tiene anticuerpos. Vamos a usarla con lo que no le ha dado. Palabras necias, oídos sordos. No se hizo así. Obviamente, no tenemos ni siquiera que entrar en esos detalles. Es como despedir a un empleado de un hospital que le dio la enfermedad, tiene anticuerpos, y si no se vacuna, no trabaja. Tiene anticuerpos. Eso es lo que la vacuna produce, por Dios. La cosa es que solamente en enero se la dieron a los hospitales, una vez más, los hospitales con su lobby, le dieron las vacunas, la guardaron en almacenes como si fuera Fort Knox, y tuvimos que pelear para que nos las entregaran. Hicimos t-shirts que decían, la vacuna va aquí, no en un edificio. Y empezamos a darnos la vacuna y empezamos 600 prácticas médicas y a abrir centros de salud. Y a las iglesias, tengo una pequeña crítica. Mario recuerda cuando hablamos con el laico que estaba frente a la iglesia católica, que me dijo que no podía usarse eso, que se iba a infectar, que no podían durante el testing. Y yo le tuve que decir, Quo Vadis. Quo Vadis. Sí. Dijo, ok, vamos a abrirla. Si saben, ¿a dónde vas? Porque no quería que se abrieran. Y obviamente, eso fue la palabra con San Pedro y Jesús, que está en la Biblia aquí. Él volvió. Obviamente. Vacuna. Tenemos 125 centros, 600 sitios, 600 prácticas. Yankee Stadium. Imaginen la ciudad entera. Somos está dando vacunación. No quiero que se me quede nada. Bueno, pelear con lo que el doctor dijo. La gente no se quiere poner la vacuna. Toda esa información increíble. Y yo diciendo, todo tiene efectos secundarios, la aspirina, el Tylenol, por Dios, que si va a alterar que si mató del corazón. Y, no. All is possible. Pero si te ponen las dos cosas, lo estamos viendo ahora. Solamente de 2 a 3% de los que van a los hospitales y quizás mueren, gente con vacuna. El 95 o 97% gente sin vacunar se está muriendo todavía en cientos de miles. Y todavía hay grupos que no entienden esa realidad y que vivimos 66 años por todas las vacunas que nos hemos puesto. Entonces, hicimos anuncios, partnership, Vinicio del Toro, Joe Saldaña, los comic books de Marvel para atraer a los niños, todo lo que fuera posible para lograr que la gente se vacunara. Todos los partnerships se puedan imaginar, los hemos hecho. En todos los trenes estamos haciendo eso, en el Empire State. Inclusive hicimos películas. Ahí está Dr. Tapia, que se ganó 2 Emmy Awards,
sobre la vida de él. Son cosas que yo jamás pensé en mi vida que podíamos nosotros en Nueva York lograr y hacer en nuestros barrios. Y entonces yo quiero, la reflexión final de esto es, si me permiten, es ¿cuál es el futuro? Los sistemas de salud están basados en aseguradoras. En el momento que la pandemia empezó, a las aseguradoras yo solo le pedí, teníamos dinero en el banco, que me prestara los vans para cambiar los médicos que estaban haciendo testing. Todas me lo negaron. Imagínense eso. Todos los millones del sector salud se los dan a la aseguradora para proteger a la gente. Pero en ese momento no se gastaban un centavo, no hay gente en la calle, solamente en los hospitales. El gobierno central está pagando todo por FEMA y ellos salvando todo ese dinero. Y no pueden prestar un vehículo para que los médicos se cambien. Hay que meditar eso. Nueva York, República Dominicana, creo que el manejo aquí, basado en los recursos. Si oyeron lo que dije, nuestro gobierno no tenía PPI en Estados Unidos, Nueva York, la capital del mundo. Ahora que hay vacunas, se están poniendo la vacuna. Eso es plausible. Creo que lo que está faltando es un entendimiento, la propuesta, para que cambie el sistema de salud primario y se ajuste a trabajar con un sistema hospitalario donde la medicina de un oficial de tercera solamente sea lo que haga falta que vaya. El día que fui a verlo, doctor, hace como 1 año y medio, 2 años, usted tenía más pacientes que no hacían falta que estuvieran ahí que lo que tenían ahí, o estaba todo eso lleno. Porque no se entiende que la medicina primaria de promoción, de prevención, es importante. Y, como yo digo, y le voy a preguntar a ustedes, una persona del público que levante la mano, cualquiera. ¿Cómo se llama su médico? ¿Usted tiene alguien que trabaja en su casa ayudándola? Bueno, si alguien aquí tiene a alguien que trabaja en su casa ayudándola y le preguntara con el nombre de su médico, seguro que ella no va a decir. El que esté ahí, el que me vea. Por lo tanto, si un médico no es dueño de un paciente y un paciente no tiene un médico, los índices de salud no cambian. La propuesta que hemos hecho conlleva no solamente a eso y ver los índices de salud para cambiarlo, sino que nos ponemos a riesgo los médicos. Y hay una manera de darle inclusive prácticamente un doble salario de lo que ganan hoy, solamente por mantener a los pacientes en buenas condiciones y los índices de salud controlados. Recientemente estuvimos en el Vaticano, Mario Paredes. Este grupo está trabajando a todos los niveles con la fundación. ¿Se puede hablar, Mario, del Santo Padre de Haití? ¿Se puede hablar? La propuesta es muy sencilla. En vez de estar llorando que los haitianos están aquí, buscar manera de que se queden allá. ¿Y cómo lo hacemos? Estamos trabajando con una comisión que se está creando, que el Papa ha dicho que se haga, para crear los fondos, no de este país, de otro sitio, de esos que gritan, que se unen, para que se hagan hospitales y centros de salud de aquel lado, atendidos por ellos. Conjuntamente con empresarios de ese país. Y ojalá que no me torpeden lo que siguen vendiendo muchas cosas de aquí para allá. Pero hay que mejorarla allá para que no vengan para acá y no nos sigan engañando con la diáspora de que es la realidad de lo que está pasando. Segundo, estamos trabajando en mejorar las condiciones y esa propuesta la hemos hecho al gobierno. Yo espero no haberlo cansado mucho con lo que he dicho. Solamente voy a terminar con un chiste, doctor. Hay algo muy positivo de esta pandemia para la gente fea. El uso de las máscaras. O sea, ahora somos todos bonitos. Ya no somos feos con las máscaras puestas. Muchas gracias.
Vamos a compartir este mensaje del Papa Francisco con motivo de esta 30ª Jornada Mundial del Enfermo. La Jornada Mundial del Enfermo fue iniciada en el año 1992 por el Papa San Juan Pablo II. El objetivo de esta jornada mundial es sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. Y en concreto, para esta 30ª Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco se quiere motivarnos a crecer en el servicio y en la cercanía a las personas enfermas y a sus familias, para que tengan la atención sanitaria que necesitan y el acompañamiento pastoral, y así puedan vivir la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado. El lema de esta jornada es las palabras de Jesús: sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Con una aplicación concreta, estar al lado de los que sufren en un camino de caridad. Misericordiosos como el Padre rico en misericordia. De verdad que hay dos maneras de mirar la realidad de los otros, las necesidades de los demás, la miseria de los demás. Lo podemos ver solo con el cerebro, con la lógica, con lo que debe ser, pero también lo podemos ver con el corazón. Y esa es la misericordia, mirar la miseria del otro con el corazón. Llega un enfermo que ha tenido un accidente por estar borracho, la lógica dice: este vagabundo, vamos a atenderlo cuando se pueda, no le vamos a poner caso, ¿quién lo mandó? Es la lógica, pero el corazón manda atenderlo. Es una persona, vamos a cuidarla. La misericordia es el nombre de Dios por excelencia, que manifiesta lo que Él es, su naturaleza, con la fuerza y la ternura a la vez. Él es poderoso, pero sobre todo es amoroso. Siempre mira a sus hijos con amor de padre, aunque le fallen, y nos cuida siempre con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre. Jesús es la misericordia del Padre, el testigo supremo del amor misericordioso del Padre a los enfermos. Como reporta el evangelista Mateo, Él recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la buena nueva del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. ¿Y por qué esta atención de Jesús a los enfermos? Que Él también transmitió como obra principal de la misión de los apóstoles, enviados por Él a anunciar el Evangelio y a curar a los enfermos, se pregunta el Papa Francisco. Él mismo se contesta citando una frase de Levinas que dice: el dolor aísla completamente, y es de este aislamiento absoluto del que surge la llamada al otro, la invocación al otro. Cuando una persona
experimenta en su propia carne la fragilidad y el sufrimiento a causa de la enfermedad, su corazón se entristece, el miedo crece, los interrogantes se multiplican. Hallar respuesta a la pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede es cada vez más urgente. Ahora podemos recordar con el Papa a los numerosos enfermos en las UCI a causa de la pandemia del COVID-19, lejos de sus seres queridos y de las personas más importantes de su vida en la fase terminal de su existencia terrena o de la gravedad de la enfermedad. Atendidos, sí, por agentes sanitarios generosos que dieron testimonio de misericordia. Por eso es tan importante la presencia de testigos de la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre. Sus manos que tocan la carne sufriente de Cristo, signo de las manos misericordiosas del Padre. Esta invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre adquiere un significado particular para todos los agentes sanitarios, especialmente ahora todos los que están aquí, médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio, el personal de asistir y cuidar a los enfermos y los numerosos voluntarios. Su servicio al lado de los enfermos, realizado con amor y competencia, trasciende los límites de la profesión para convertirse en una misión. Una frase muy hermosa. Trasciende los límites de la profesión para convertirse en una misión. El enfermo es siempre más importante que su enfermedad. Otra frase muy hermosa de este mensaje. El enfermo es siempre más importante que la enfermedad. Dice el Papa que bendigamos al Señor por todos los progresos de la ciencia médica de estos últimos tiempos. Pero estos progresos no deben hacernos olvidar la singularidad de cada persona enferma, con su dignidad y sus fragilidades. Por eso es necesario escuchar al paciente, escuchar su historia, sus angustias y sus miedos. Incluso cuando no es posible curar, dice el Papa, siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestra interés por la persona antes que por su patología. El Papa mira cómo los centros de asistencia sanitaria son casas de misericordia. Están llamadas a ser casas de misericordia, donde se recibe misericordia, donde se practica misericordia. A lo largo de los siglos, la misericordia hacia los enfermos ha sido uno de los distintivos de la Iglesia, abriendo en diferentes lugares posadas del buen samaritano, para acoger y curar a todo tipo de enfermos, sobre todo a los pobres y excluidos. Muchos misioneros misericordiosos como el Padre acompañaron y acompañan el anuncio del Evangelio con la construcción de hospitales, dispensarios y centros de salud. Aún en algunos países, recibir un tratamiento adecuado sigue siendo un lujo. Constata el Papa, por ejemplo,
la falta de disponibilidad de vacunas contra el coronavirus en los países más pobres y aún de tratamientos de patologías que requieren medicamentos mucho más sencillos. Las instituciones sanitarias católicas son un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener por su cercanía a los enfermos más pobres y a las situaciones más olvidadas. Su presencia es una bendición, porque siempre ofrecen el cuidado del cuerpo y aquella caridad gracias a la cual el enfermo y sus familiares ocupan un lugar central. Esto es mucho más necesario en esta época en la que la cultura del descarte está muy difundida. Estas estructuras de misericordia, como casas de la misericordia, pueden ser un ejemplo en la protección y cuidado de toda existencia, aún de la más frágil, desde su concepción hasta su término natural. La misericordia pastoral, presencia y cercanía. Cada día más se reconoce el papel de la pastoral de la salud, de la que aquí hay muchos presentes que trabajan en ella. Si la peor discriminación que padecen los pobres y los enfermos son pobres en salud, es la falta de atención espiritual. Por eso no podemos dejar de ofrecerle la cercanía de Dios, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración de la fe. La cercanía a los enfermos y su cuidado pastoral no es exclusivo de los que son agentes activos de la pastoral de la salud, sino es una invitación que Cristo hace a todos sus discípulos. Es responsabilidad de todo bautizado, consciente de la palabra de Jesús: estuve enfermo y me visitaron. ¿Cuántos enfermos y cuántas personas ancianas viven en sus casas y esperan una visita? Por eso termina el Papa encomendando todos los enfermos y sus familias a la intercesión de María, salud de los enfermos, que unidos a Cristo, que lleva sobre sí el dolor del mundo, puedan encontrar sentido, consuelo y confianza. El Papa reza por todos los agentes sanitarios para que, llenos de misericordia, ofrezcan a los pacientes, además de los cuidados adecuados, su cercanía fraterna. Yo me atrevo, para terminar esta presentación del mensaje, a pedirle a todos los médicos que están aquí, enfermeras, agentes de la salud, voluntarios, que se pongan de pie. Todos los médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, y que se miren sus manos. Mírense sus manos. El Papa les dice, sus manos son manos de misericordia, para tocar la carne de Cristo. Tóquense la otra mano, tocar la carne sufriente de Cristo en los enfermos. Y encomendemos todo eso a María de la Altagracia en este jubileo altagraciano que estamos celebrando. Un aplauso a todos los agentes de salud.